Mi nombre es Jesús González y soy director creativo de Mercor. Hoy hemos programado este seminario web debido a que recientemente la empresa Bosques y Ríos ha realizado un hito de sostenibilidad al certificar la primera chopera en Vega de Infanzones León como proyecto de absorción de CO2 según los estándares del municipio. Esta chopera de 1,25 hectáreas puede capturar 47 toneladas de CO2 en sus 30 años. Todo ello con la asistencia técnica de la empresa CarbonX, compañía que lucha contra el cambio climático ofreciendo servicios de compensación de CO2 a través de soluciones basadas en la naturaleza. En España, la acuicultura es clave por su crecimiento rápido y capacidad de reducir emisiones. Las choperas bien gestionadas producen madera de calidad, actúan como sumideros de carbono y ofrecen beneficios sociales y medioambientales, incluyendo la creación de empleo en áreas rurales y la mejora del agua y el suelo. Para hablar de todo ello, hoy contamos con dos ponentes de nivel. En primer lugar, Joaquín Garnica, director general de Bosques y Ríos, que es la mayor empresa de acuicultura privada de Europa. Gestiona 2.500 hectáreas y lidera su faceta investigadora con más de 180 clones de chopo para mejorar su resistencia y productividad. Esta compañía ha desarrollado una red de parcelas de ensayo clonal que a día de hoy es considerada la más importante que hay en España. Donde se estudian los clones más productivos, resistentes a enfermedades y que den calidad de madera para la industria del contrachapado. Y en segundo lugar tendremos a Luis Carlos Becerril, que es consejero delegado de CarbonX Engineering Solutions. Luis Carlos nació en Valladolid, cursó sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, en la Universidad de Valladolid. Durante 25 años de su vida profesional se ha dedicado a la gestión forestal sostenible en diversas empresas, siendo autor de más de 70 proyectos de ordenación, revisiones, planes técnicos, proyectos silvopastorales, así como el desarrollo de aplicaciones informáticas forestales en más de 400.000 hectáreas de territorio nacional. Desde el año 2021 desarrolla su labor profesional en el sector de la compensación de la huella de carbono, creando y gestionando derechos de absorción de CO2. En 1923 funda la empresa CarbonX Engineering Solutions. Y ya sin más, os dejo directamente. Joaquín, tu turno. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ver qué es lo que os vamos a contar. Voy a ver si soy capaz de compartir pantalla y poner la presentación. ¿La veis bien ahí la presentación? Sí, sí, se ve bien. Vale, perfecto. Como decía Jesús, yo soy el director de Bosques y Ríos, una empresa que se dedica a plantar chopos y a gestionar choperas principalmente. Por poneros un poco en contexto para los que no nos conozcáis, porque en el mundo del chopo sí que somos bastante conocidos, pero en el mundo de la absorción de CO2 calculo que mucho menos. Por poner algunos datos sobre qué es Bosques y Ríos, como bien ha dicho Jesús, somos la primera empresa en plantación de chompos de Europa. A día de hoy gestionamos algo más de 2.400 hectáreas de choperas, o sea, eso es lo que tenemos en pie bajo nuestra gestión. Eso significa que históricamente hemos plantado del orden de 1 millón de chopos ya, unos 250.000 los hemos cortado, el resto se quedan en marras, digamos, lo que os puede faltar en ese cálculo. Y en lo que tenemos en pie, que son unos 650.000 chopos, así, tendremos ahora bajo gestión. En toda nuestra historia hemos invertido en el entorno rural, porque las choperas no se plantan, alguna habrá cerquita de Madrid, pero en general las plantamos todas en los pueblos. Hemos invertido el orden de más de 20 millones de euros con nuestra actividad y hemos distribuido, debido a las cortas de madera
que hemos realizado hasta el día de hoy, unos 7 millones de euros. Esto no es lo que no ha sido nuestra parte, sino lo que hemos distribuido a los propietarios que se han asociado con nosotros, que normalmente han sido juntas vecinales, ayuntamientos y en menor medida algún particular. Bueno, con todos estos números, buena parte económicos los pongo, es para dar idea de que lo que hacemos con esta actividad es principalmente fijar población en los entornos rurales y crear riqueza, ¿no? Y además tenemos la suerte de que protegemos el medio ambiente con nuestra actividad. Me gustaría indicar, porque ahora parece que todos los forestales, nuestro objetivo es el salvar el mundo. Nuestro objetivo no es salvar el mundo, somos una empresa, tenemos que ser rentables y conseguir una actividad económica que funcione y que tenga futuro, pero tenemos la suerte de que con el desarrollo de esta actividad conseguimos debido a nuestra actividad, proteger el medio ambiente y crear riqueza en el entorno rural. ¿Qué nos distingue de otras empresas que planten chopos o por qué estamos aquí ahora hablando de esto? Básicamente porque tenemos dentro de la empresa una filosofía muy investigadora. Nos gusta mucho enredar, no nos gusta plantar chopos simplemente como lo hacían nuestros abuelos, sino que queremos seguir avanzando y crear un montón de conocimiento en torno a la poplicultura que nos permita compartirlo con el resto de gente que planta chopos y tener entre todos un sector muchísimo mejor, ¿no? Esto lo hacemos mediante ensayos de todo tipo, ya sea clonal, de podas, de marcos de plantación. A cada uno de los distintos parámetros que tiene la poplicultura intentamos darle una vuelta de tuerca y investigar, ir un poco más allá, a ver cómo conseguimos hacerlo mejor de lo que se hacía, ¿no? Bueno, ¿y por qué ahora nos encontramos hablando de CO2, ¿no? Bueno, pues nos encontramos hablando de CO2 porque el chopo está considerado a nivel mundial una de las especies forestales con mayor capacidad de captura. Normalmente se habla de entre 10 y 20 toneladas hectárea año y alguno puede decir 25 y otros 15. Bueno, yo creo que entre 10 y 20 hectáreas, 20 toneladas hectárea año sería algo razonable. Además, la madera de los chopos posteriormente se usa en gran medida, aunque tiene otros subproductos, pero en gran medida va para hacer tablero contrachapado, lo que es un producto de largo ciclo de vida que permite dejar estocado ese carbono en un producto durante mucho tiempo, ¿no? Y además es un cultivo forestal rentable. Y digo que es un cultivo forestal rentable porque creo que eso es interesante. Creo que cuando buscamos soluciones al cambio climático, a la captura de CO2 y demás, es interesante además hacerlo con especies que de por sí mismas sean rentables, porque creo que una forma de garantizar el futuro son actividades que se permitan mantener a sí mismas de forma que no dependas de decisiones políticas, digamos, ¿no? Entonces nos metemos con esto del CO2. ¿Por qué? Pues nos metemos con el CO2 porque todo el mundo está hablando del CO2, los créditos de carbono. Bueno, ya lo sabéis, los forestales, ¿no? Ahora mucho de lo que se habla en torno al sector forestal es todo esto de la captura de carbono, los créditos de carbono. Y queremos meter una chopper ahí para experimentar, o sea, para probar, para explorar las dificultades y posibilidades que nos encontramos, qué es lo que nos acreditan, o si va a ser imposible acreditarlo, cuántos créditos nos liberan verdaderamente, si esto es rentable, no es rentable. O sea, que lo que queremos es, bueno, primero romper esa barrera, porque no había ninguna chopera y nosotros como promotores del chopo teníamos como importante poner ahí una chopera como proyecto de absorción de carbono y luego poder explorar qué es lo que nos encontrábamos, ¿vale? Y bueno, como veis aquí, desde luego ensalzar las bondades del cultivo del chopo como estrategia para la mitigación del cambio climático y sobre todo poner el foco en la gestión forestal sostenible. Y pongo sostenible entre comillas porque la gestión forestal siempre es sostenible, si no, no es gestión forestal. Lo que pasa es que ahora parece que hay que ponerle sostenible a todos, pero vamos, la gestión forestal es en sí misma sostenible y si no, no lo es.
Entonces bueno, primero me pongo a hablar con distintos agentes del sector a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? A ver qué es lo que sabe cada uno de este tema de los proyectos de CO2 y ver cómo podemos hacer para conseguir meter una chopera para allá. Y la verdad es que mi primera sorpresa en las primeras llamadas fue que nos costó mucho dar con alguien que supiera de verdad de lo que estaba hablando. O sea, mucha gente hablaba de capturas de CO2, pero me costó bastantes llamadas llegar a Eduardo, fue un ingeniero de Foresna, de la Asociación Forestal de Navarra, que verdaderamente me puso en la pista de qué iba esto de los proyectos de CO2 de verdad, ¿no? Y luego a través de otras llamadas acabamos dando con Carbon X y con Luis Carlos por recomendación de un amigo con el que hemos hecho otras colaboraciones y porque además lo que me dijo es que Luis Carlos estaba centrado en proyectos de absorción que tuvieran la gestión forestal como una parte importante del proyecto. Y esto para nosotros era absolutamente esencial. Así que nos pusimos en contacto con Carbon X y nos pusimos a trabajar, ¿no? Bueno, nos pusimos a trabajar y os voy a contar, bueno, posibilidades, la verdad es que os diré después, pero yo creo que he visto, no sé si soy pesimista, pero he visto pocas para el mundo de los chopos, ¿eh? Actualmente, tal como está la norma. Dificultades he visto unas cuantas. La principal dificultad es la propia norma del MITECO, por lo poco que hemos visto, ¿eh? Y ya te digo, soy neófito, o sea que me podréis corregir, pero os digo las impresiones que hemos tenido como gestores de choperas a la hora de certificar. La primera dificultad es que nos exigían proyectos a 30 años. Esto es una gran dificultad para el mundo de la puplicultura porque el chopo se cría en 15 años y por tanto es muy difícil encontrar propietarios que te cedan 2 turnos de chopo. Es decir, para conseguir garantizar, para conseguir hacer este proyecto, lo que hicimos fue hablar con un particular que nos hizo un contrato a 30 años y por tanto nos permitió hacer 2 turnos de chopera, o sea que a los 15 años esa madera se cortará y luego se volverá a replantar para cumplir con el compromiso de 30 años. Pero claro, esto lo podemos hacer para experimentar, pero no es escalable. O sea, nosotros no podemos comprometernos a las 2.400 hectáreas que tenemos, volver a plantarlas. Primero, porque esto está pensado como un añadido, no vamos a vivir para los créditos de carbono, es decir, si dentro de 15 años el precio de la madera, el cambio climático o cualquier historia hace que no merezca la pena nuestro modelo de negocio, no podemos permitirnos coger y replantar solo porque tenemos por este tipo de compromiso. Por tanto, el compromiso a 30 años es una gran dificultad para el mundo de la pupulicultura. Y luego otra gran dificultad que hemos visto es que requiere que los proyectos sean sobre suelos que no eran forestales y que tú conviertas a forestales o que se hayan quemado. La gran mayoría de las choperas, aunque se gana algo de terreno a los cultivos agrícolas, normalmente la chopera se planta donde ya había una chopera, por tanto ya era terreno forestal antes, porque está delimitada en unas zonas cerca de los ríos, que si se inundan a la agricultura le hacían daño, por tanto se fueron convirtiendo en choperas, pero ponle que el 2% de la superficie que nosotros gestionamos se ha plantado sobre terreno agrícola, o sea, normalmente plantas donde ya había una chopera y por tanto eso ya te deja fuera. Y luego está la posibilidad de que se hayan quemado. La cuestión es que las choperas difícilmente se queman o rara vez se queman precisamente porque las gestionamos para que no se quemen. Por tanto, el nicho de superficie que se quema de chopera es bastante reducido. Y luego otra dificultad ha sido la burocrática por la complejidad de los proyectos, ¿no? Al final nosotros, y aun siendo una empresa que tiene 2 ingenieros forestales contratados en plantilla, hemos tenido que acudir a una empresa externa como Carbon X para que nos ayude a realizar el proyecto. El proyecto tiene una complejidad técnica que hay que saber cómo se hace y claro, esto, si contratas a alguien que te lo haga bien, pero hacerlo uno por su cuenta es muy difícil. Por tanto, los pequeños propietarios que quieran plantar su terreno y meterlo en un proyecto de CO2 quedan fuera porque ni siquiera es rentable. O sea, al final te va a costar más, si no lo llevas a escala, te va a costar más hacer el proyecto en sí mismo que lo que puedas obtener de los créditos de carbono que te liberen por 1 hectárea, 2 o 3, ¿no? Entonces, bueno,
esta serie de dificultades son las que son en buena medida lo que os quería mostrar, ¿no? Porque nos encontramos que tal como está la norma planteada a día de hoy, le pone muchas trabas a la populicultura y prácticamente nos deja fuera. En Francia el otro día estaba hablando con un compañero y me decía que, por ejemplo, al chopo se le había excluido lo de los 30 años y, por tanto, solo se le exigía 15 años y que en terrenos que habían sido devastados por enfermedades, otros motivos sí que se permitía. Bueno, aquí de momento, por lo que yo he visto, estamos así. Bueno, voy a hacer un pequeño paso de la mayor incongruencia que yo he encontrado en todo este proceso, ¿no? Aquí os enseño un gráfico que he estado buscando esta mañana mismo en algún inventario del Forestal Nacional y demás. La evolución del monte arbolado en España en los últimos años, como bien sabéis todos, se ha ido multiplicando, ¿no? Cada vez tenemos mucho más monte arbolado y mucho menos monte desarbolado. Eso lo veis aquí en la línea verde oscura. Es el monte arbolado que va a más, a más, a más y continúa, y el monte desarbolado, sin embargo, va a menos, ¿no? Esto lo podemos ver en este tipo de gráfico o lo podemos ver en este tipo de gráfico. El inventario forestal, de hecho, destaca como primera conclusión del análisis de esta evolución que se detecta un notable aumento de la superficie de monte arbolado a costa de una disminución del desarbolado y cultivo, ¿no? Pues al final, el abandono rural, entiendo yo, principalmente, hace que cada vez haya más monte arbolado sin ningún tipo de gestión. Bueno, esto es simplemente otra forma de verlo, por ponerlo un poco más en números. Entre el segundo, no sé si es la comparativa, sí, entre el primer inventario del Forestal Nacional y el tercero, se detecta un aumento de un 55% prácticamente de la superficie arbolada en España. Y aquí tenemos una noticia de fe que aumenta en los últimos 25 años un 33%. Yo creo que a nivel técnico todos sabemos que el monte arbolado está creciendo de forma natural y parece que lo que necesitamos no es plantar más árboles en medio del monte y abandonarlos, sino poner el foco en una gestión forestal de lo que ya tenemos en pie, ¿no? Entonces paso por último a hacer unas reflexiones en voz alta, que yo creo que han quedado muy claras por la exposición anterior. Pero bueno, me pregunto si debe la norma del MITECO fomentar el cultivo de más bosques con dudoso compromiso de gestión forestal posterior. Y esto es así, porque me lo he encontrado. O sea, hay de todo, evidentemente, pero me he encontrado muchos proyectos que lo que están haciendo es plantar árboles en medio del monte sin ningún tipo de compromiso forestal. Y no sé si eso es lo que, desde luego seguro que no es lo que buscaba la norma del MITECO fomentar, pero no sé si es lo que, no sé si es lo que está consiguiendo. Por otro lado, creo que tiene más sentido que se fomente la gestión forestal como una herramienta para la captura efectiva de CO2, porque para la captura efectiva de CO2 yo creo que lo que sirve es que los montes no se quemen, que se cuiden, que se extraiga la biomasa, que se críe madera. Si lo que hacemos es plantar montes y abandonarlos a esperar al próximo fuego, eso no, eso te puede valer para la certificación inicial del proyecto, pero eso no captura CO2, ni creo que ayude en nada. Y sin embargo, me pregunto si es posible, porque no lo sé, ¿eh? Porque creo que esto igual viene de ordenamientos europeos y demás, y ahí yo me pierdo, pero no sé si es posible, desde luego creo que deberíamos aprovechar la oportunidad que suponen estos créditos de absorción para ayudar económicamente al mantenimiento de nuestros bosques y no para lo que se está haciendo ahora en buena medida. Y luego, como conclusión, decir que las choperas son una gran herramienta, son auténticas bestias, capturando CO2, protegiendo nuestros ríos, nos ayudan a criar madera local, que protege a la vez bosques primarios de otras zonas, porque producimos la madera en nuestro propio entorno, y creamos riqueza en el entorno rural, nos lo reconozca el MITECO o no nos lo reconozca. Esa labor la tenemos ahí, nos la reconozcan o no. Así que hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en las choperas cuando queráis. ¿Vale?
Muchas gracias, Joaquín. Efectivamente, es la parte que nos falta de este pastel, digamos, eh, que se reconozca en cuanto a su utilidad para la absorción de CO2, los tratamientos, la gestión forestal que se haga sobre las masas existentes o las que vengan de repoblación. En eso ya se está trabajando, ¿vale? Pero bueno, el camino es largo y tenemos que seguir con ello. Luis Carlos, tu turno. Hola, buenas tardes. Lo primero, igual que Joaquín, agradecer al colegio y a Jesús por contar con nosotros hoy para presentar esta primera chopera que pudimos escribir eh, en el registro de proyectos de absorción. Vuelvo a reiterar las gracias a Joaquín y a Bosques y Ríos por contar con nosotros en este proyecto que son interesantes los proyectos que te sacan de la monotonía o de la recurrencia de realizar proyectos que siempre son muchas veces iguales. Y nada, voy a hacer una presentación lo más liviana posible para eh, presentaros nuestra empresa y luego hablar de generalidades de eso. A ver, voy a compartir pantalla. No sé si la veis ahí. Bueno, y como ha dicho Jesús, Carbon X surgió en 2023. Yo ya venía con un bagaje anterior porque me dedicaba a la gestión forestal, redactando proyectos de ordenación y otros tipos de instrumentos y elaboración de programas de gestión forestal en diferentes ubicaciones de España, y contactó conmigo una empresa nueva que se creó para generar proyectos de absorción y comercializar las toneladas que en ellos se generaban. Salí de mi círculo de confort y me metí en este mundo del carbono que para mí era nuevo, y aquí sigo, o sea que del todo no es malo. Entonces, es algo que ha venido para quedarse, pero que se tiene que regular. Eh, Como decía anteriormente, Carbon X lo formó una empresa de la cual soy consejero delegado, formado por profesionales con una experiencia y un bagaje reconocido, que se creó para luchar contra la crisis climática, sobre todo donde se necesitaba, y realmente nos dedicamos, como nos dijo un señor de un pueblo, a vender la fotosíntesis, ayudando a la descarbonización de la Unión Europea en su proyecto de ser cero en 2050. Utilizamos a la naturaleza como solución al cambio climático a través de diferentes tipos de sumideros de carbón, ya sean forestaciones, reforestaciones, agrosumideros. Ahora estamos con almacenamientos y carbón azul, y nosotros sobre todo trabajamos con empresas locales en la ejecución de los trabajos. Nosotros, nuestros trabajos, no tenemos en plantilla ejecutores de los trabajos de campo, sino contactamos con empresas que sean lo más próximas al lugar de ejecución, porque consideramos, por diferentes ámbitos que todos conocemos, que nadie mejor que ellos, y redundar en un beneficio local en la ejecución de los mismos. Eh, Creamos derechos de absorción para terceros, como es en este caso para bosques y ríos. No solo registramos proyectos a nuestro nombre, que es la minoría, sino la mayoría de los proyectos que nos dedicamos es a terceros, gente empresas, instituciones, administraciones que nos contratan para redactarles proyectos como ellos como promotores desarrolladores. Eh, Aquí ponemos que calculamos y compensamos la huella de carbono. Ya nos hemos quitado el cálculo, se lo hemos cedido a terceras empresas asociadas. Nosotros nos dedicamos a crear y gestionar derechos y comercializarles. Eh,
Esto voy a ir rápido porque creo que sabemos todo lo que es un crédito de carbono, ¿no? Los créditos de carbono son la moneda de cambio para las empresas que puedan compensar su huella de carbono. La huella de carbono son las emisiones que emite una empresa a lo largo de una anualidad. Y todo ello en la actualidad se vende a través de dos mercados, el mercado voluntario del carbono y el mercado obligatorio del carbono. El mercado obligatorio del carbono es un mercado definido por la Unión Europea para los grandes emisores, cementeras, industrias, etcétera, y el mercado voluntario es un mercado, como su propio nombre indica, voluntario para empresas, instituciones, administraciones, personas físicas con conciencia ambiental que quieran compensar lo que ellos emiten. Vuelvo a decir que creo que en este foro todos sabemos los beneficios ecosistémicos que tiene un bosque y la creación del mismo. Como bien ha dicho anteriormente Joaquín, en la actualidad existen dos tipos de sumideros, proyectos de absorción, tipo A y tipo B. Uno es en los proyectos de cambio de uso del suelo y otro es en terrenos forestales incendiados, en los cuales reforestas para recuperar la masa forestal perdida. En este caso, nosotros nos dedicamos a ambos tipos. Se sabe que en el futuro van a salir nuevas tipologías de proyectos de absorción que se pretende que sean contempladas la gestión forestal, pero yo vengo escuchando esto desde que me metí en esto de 2021. Espero que cada vez sea más próxima estas nuevas tipologías, porque yo opino lo mismo que Joaquín, que realmente en España no necesitamos más masas arboladas, sino necesitamos cuidar las que tenemos. Cuando me he dedicado toda mi vida a hacer proyectos de ordenación, he encontrado muchas selvas por ahí en las cuales cuando hacíamos el inventario forestal seguramente éramos el primer ser humano que pasaba por ahí después de que los plantadores ejecutaran el trabajo. Pues el ejemplo anterior era de una reforestación en terreno con cambio de uso del suelo, como fue en este caso la chopera de Bosques y Ríos, en la cual no había una masa forestal previa en los últimos 50 años y se planta, ¿sabes? Y se puede inscribir con esta tipología. Luego la segunda tipología, que es la de terreno forestal incendiado, es la que realmente se crea para recuperar la masa forestal. La segunda tipología, en un país como España, que tenemos la fama de ser pillos y de conete y cortadillo y todo esto, es peligrosa, porque hay muchos propietarios de terrenos forestales que te dicen, o sea, que yo tengo un encinar totalmente improductivo, si lo prendo y luego planto eucaliptos o otra especie que capture, ¿se puede escribir como sumido de carbono? La pregunta es sí. Y nada, los criterios para cumplir un sumido forestal, pues es lo que hemos dicho anteriormente, tipo A, tipo B, cambio de uso de suelo, terrenos forestales incendiados, que todas las actuaciones sean posteriores a octubre de 2012, que la superficie mínima sea de 1 hectárea, a no ser que esté cortada por un accidente geográfico, un río, un collado o una carretera, que la cubierta de los árboles maduros sea de mayor del 20% y que la altura potencial sea mayor de los 3 metros, que la mayoría de las especies españolas con un estado de desarrollo medio lo cumple. El periodo de vida de un sumidero en España, un proyecto forestal, un proyecto de absorción, es entre 30 y 50 años y, si si el promotor no es el propietario, necesitas solo la cesión de derechos de absorción, no necesitas ser por parte del propietario del terreno, no necesitas ser propietario para ser un promotor o un desarrollador. También nosotros nos dedicamos a certificar agrosumideros a través de la nueva PAC de la agricultura de biodiversidad y el carbono. No tiene la certificación de MITECO, pero hemos conseguido otro tipo de certificación que ahora está siendo muy valorada. Bueno, pues esta es una gráfica que realmente muestra que el mercado del carbono es un mercado imparable, que desde 2001 la demanda está subiendo
Eso sí, el problema es que hay dos cuellos de botella, que son los terrenos y la comercialización. Y nada, dar las gracias de nuevo al colegio por dejarnos mostrar este proyecto nuestro tan ilusionante y esperamos vuestras preguntas. Muchas gracias, Luis Carlos. Pasamos a preguntas de los asistentes. Podéis hacer preguntas a través del chat que está habilitado en la aplicación del directo. ¿Vale? Están vergonzosos. Yo sí quería preguntar, mientras se animan los demás, eh, ¿cuánto tiempo se tarda desde que una empresa decide que quiere compensar su huella de carbono hasta que consigue el certificado del MITECO? Bueno, primero hay que saber que la finalidad, el desarrollador del proyecto de absorción generalmente no es la empresa que quiere compensar su huella, sino al desarrollador le contacta una empresa que ha hecho el cálculo de la huella y quiere compensarla mediante este sistema de compensación, que el más utilizado es el del MITECO de calculo, reduzco y compenso. Y realmente es si el desarrollador del proyecto, el promotor, tiene certificadas las absorciones, las toneladas. La compensación es una comunicación a través del MITECO de una hoja Excel en la cual se refleja la denominación de la huella, que está inscrita previamente, la denominación del proyecto de absorción, el año que se compensa y la cantidad que se compensa. Entonces, dependiendo del trabajo que tenga la Oficina Española de Cambio Climático, ¿sabes? Se compensa en unos meses. Ujú. Vale, ya están llegando las preguntas, ya se están animando. A ver, nos preguntan, Joaquín, si tú ves, también puedes responder, lo que tú, vamos, que tienes libertad, Bueno, yo creo que estás lo que tú veas. ejemplo, Estas son técnicas. porque lo que pregunta es sobre la rentabilidad final del Sí. cliente y nosotros solo tenemos la experiencia nuestra. De momento nos han liberado ocho créditos de carbono, que no tenemos idea de hacer nada con ellos por el momento, pero Luis Carlos sabrá que tiene mucha más experiencia. Ujú. A ver, es la pregunta, ¿cuál es el Es nivel la de primera, sí. ganancias El de nivel de un ganancia de... cliente con los créditos y si realmente es rentable cuando tenemos amortiza? Vamos a ver. Las especies españolas hay un crisol de datos de absorción por pie muy grande. Hay mucha diferencia de unas a otras. Estamos hablando que una encina creo que está en 0,14 toneladas por pie captura y creo que 3,60 captura pues, las especies que más capturan. Entonces, en función de lo que se plante, donde se plante, de, de- de muchas variables, la rentabilidad es o no es. Yo diría que de Madrid para abajo, hacia el sur, la ejecución de un proyecto de absorción con una categorización exclusiva para captura de CO2 con planta autóctona es eh, de difícil beneficio, de difícil económico, estamos hablando. Entonces, creo que esa es la contestación. Ujú. Hay otra pregunta que nos hace Iván.
bueno, algunos detalles técnicos sobre la descripción del proyecto. ¿Es necesario un plan de gestión inicial? Sí, sí, ¿Revisiones o inventario por cuántos sí, años? sí, la inscripción uno de los documentos obligatorios a la hora de inscribir un proyecto de absorción es que este proyecto de absorción tenga un plan de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sumidero, como es en este caso la chopera de Bosques y Ríos, tiene 30 años, tiene que tener un plan de gestión indicando todas las actuaciones silvícolas que se van a realizar durante esos 30 años, definiendo claramente a la cual se va a llegar a final de este periodo. Revisiones de inventario por cada año. Cada 5 años hay que mandar un informe de estado al MITECO indicando la evolución de la masa. ¿Puedes cortar a los 15 años y cortar y volver a plantar? ¿Es algo? No, puedes cortar, como es en este caso. En este caso es 2 turnos de 15 años que se indican en la calculadora de absorciones y esta te va a calcular lo que captura en la totalidad de los 30 años. Dan pie a que pueden entrar nuevas choperas o es algo excepcional. Como igual ha dicho Joaquín, la singularidad de las choperas es que son recurrentes, se plantan en el mismo sitio donde están antiguas choperas y todo eso. ¿Qué indica? Que no es ni un cambio de uso del suelo ni un terreno forestal incendiando. Así que por la tipología existente es difícil, aunque sea duro de entender, que pueda ser un proyecto de absorción. Manuel nos pregunta que cómo está la situación respecto al alcance 3. Entiendo que son compensables los alcances 1 y 2, pero a nivel europeo no está regulado aún en el alcance 3. ¿Es así? Bueno, esa pregunta, yo no soy un experto de cálculo de huella de carbono, pero el alcance 3 es el alcance más difícil y a día de hoy hay pocos organismos, empresas o sectores que estén obligados a hacer un cálculo del alcance 3. ¿Hay alguna trazabilidad o etiqueta de la madera, productos derivados de esta, variante de plantaciones que han sido sumido al calor? No. Una masa de rayeta que se tuvo que talar por plaga banda roja se podía replantar hasta... No, pero sí que indican desde la Oficina Española contra el Cambio Climático del MITECO que es uno de las tipologías que piensan incluir en los próximos meses, en los próximos años. De hecho, como ha dicho Joaquín, en Francia ya se hace, ya igual que el caso del incendio, está indicado plagas y enfermedades. Hombre, Y es real- ahí yo diría, Perdón, Luis Carlos, perdona, que donde estaban los chopos, donde estaban los pinos, mal se van a dar mal se van a dar los chopos como norma general, ¿eh? O sea que sí, 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 sí. los montes de Sí, pinos, normalmente hay pinos por algo. El chopo tiene que estar cerquita del río o donde tenga acceso a la capa freática y es difícil que se vaya a adaptar en una zona que antes ha sido pinar. Vamos. Salvo que hayan plantado un pinar en La Vega, que yo lo he visto pocas veces. cierto es. Me he ido a volver a replantar la enfermedad y la captura de CO2. ¿Quién realiza la revisión del cumplimiento de los planes de gestión? La Oficina Española contra el Cambio Climático. Empezó el pasado año, en mayo, y en teoría van a realizar revisiones periódicas. Y yo la he sufrido, bueno, la he sufrido. La gente que vino a revisar un proyecto de asociación nuestro era gente encantadora, o sea que es lo suyo, que lo tengan que hacer para que también la gente que piratea se ponga las antenas. Debe realizarse auditoría. Sí, lo que hemos indicado anteriormente. Estás obligado a enviar un informe de estado cada 5 años. Sí, nosotros, por ejemplo, hacemos informes anuales, pero son propios, porque entre otras cosas, las visitas que hacemos, que son son periódicas. Yo qué sé, yo me visito a sumideros cada 3 o 4 meses, me pilla de paso y le echamos un ojo. Es más sencillo poder arreglar algo con unos meses de diferencia que visitarlo solo cada 5 años cuando has llegado y ya puede haber
cualquier tipo de plaga, enfermedad o derribo. Ah, ¿habéis Las, vendido los derechos esa, de golpe desde el año cero? esa es mía, Luis Carlos. Ah, No, no, de momento no hemos vendido. Ahí tenemos nuestros 8 créditos como el que tiene un tesoro en la caja. Pero de momento no lo hemos vendido. Ya te digo, bueno, de hecho, se los hemos cedido, o sea, precisamente para que las particulares, los propietarios del terreno nos dejasen el terreno 30 años. Ya les dijimos que todo lo que se obtuviera de los créditos de carbono y tal serían para ellos, pero por el momento no están vendidos. La idea era aprender y ver qué limitaciones encontraba la publicultura con esto, por tanto no hay ningún tipo de plan de negocio, ni los 8 créditos creo que nos den para mucho plan de negocio. Y luego, como dirían los economistas, estás capitalizando. pero sí, sí, de momento lo guardamos. Sí, 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 si es como tanto como para lo venden, igual nuestros 8 créditos el día de mañana son la leche o lo que nos vayan liberando, pero ahora mismo no, ahí están y ya está, ¿no? A ver cómo evoluciona todo. Y luego si se recibe todo de golpe o no, pero eso casi es mejor que lo expliques tú, Luis Carlos. Hemos recibido Sí. mucho con Sí, no solo de golpe tal, sino luego dice una cosa que os den los créditos cada 5 años según evolución. Vamos a ver. eh, eh, Os voy a romper algunos esquemas algunos, pero os quiero dar una mala noticia. Cada 5 años no hay liberalización de absorciones en los primeros por lo menos 15 años. Cada 5 años lo que estás es obligado a enviar un informe de evolución. Pero inicialmente lo que te adelantan es un 18,17%. El resto de tanto por ciento, el 1, y pico, va a la bolsa de garantía. O sea, realmente el 20% de lo que va a capturar ese proyecto de absorción es lo que te adelanta el MITECO para que comercialices absorciones, para generar negocio, para no esperar a una década o más a que puedas liberar algo que tenga consistencia. Eso se llama ex ante. Te adelantan el ex ante porque es un cálculo ex ante que haces un cálculo previo a esa absorción. ¿Qué pasa? Que tú cada 5 años vas a ir haciendo un informe y llegará un momento en el cual el estado de evolución de los árboles sea lo suficientemente grande como para que hayan ya absorbido y sobrepasado ese 20% que te han adelantado. Ese cálculo se llama SPOS, que es lo que has calculado desde el año 0 hasta ese año 15, 17, 18, 12, en función de cada especie, evolución o muchas variables, como todos sabemos. Entonces, en ese momento, tú harás ese cálculo, estarás el 20% que te han adelantado y será lo que vas a solicitar de futura liberalización a la Oficina Española de Cambio Climático. La siguiente es, ¿cuánto dinero obtiene un promotor por cada tonelada de carbono que absorbe? Aproximadamente. La respuesta a esto es, ¿cuánto cuesta a día de hoy en el mercado voluntario la compra de la compra-venta de una tonelada de absorción? Pues hay un crisol de precios muy grande porque la horquilla no solo está en función de la cantidad de toneladas que se compren, no es lo mismo comprar una tonelada que comprar 11.000, el precio no es lo mismo y no es lo mismo un proyecto de absorción o un sumidero de eucalipto que un sumidero pluriespecífico en una localización Red Natura con 10 especies de frondosas y otros beneficios ecosistémicos. Entonces, el crisol de precios es inimaginable. Hay gente que, por ejemplo, esta mañana a nosotros nos ha llegado un ofrecimiento de gente que dice que no quiere vender por debajo de 75 euros la tonelada y si te metes en marketplace de referencia que comercialicen
toneladas en el tercer mundo, puedes ver precios de 3, 4, 5 euros la tonelada. Entonces, el crisol de precios es muy grande. Sí, la siguiente. Una masa forestal certificada con método de absorción es compatible, totalmente compatible con subvenciones FEDER y todo. No hay incompatibilidad en el caso de la creación de un proyecto de absorción. En el formulario de inscripción sí que tendrás que indicar qué subvenciones has recibido a la hora de la implantación vegetal y la mejora de la misma, pero no hay una limitación. Sin embargo, en Francia y en otros países de Europa sí que contemplan esas subvenciones o esas ayudas recibidas a la hora de la implantación o mejora vegetal para valorar ese proyecto de absorción. Hay una pregunta más que nos hacen en otro canal. Esta es para ti, Joaquín, ¿vale? ¿Hay algún clon más prometedor que otros de cara a la captura de CO2 en Castilla y León? Coño, como empecemos con el tema de los clones, no acabamos. El jueves tenemos ahí un congresillo que hablaremos algo en Fresno de la Vega. Pues yo diría que sí. Es decir, los clones más productivos son los que más CO2 capturan. Yo creo que básicamente es así de sencillo, teniendo un sistema de gestión forestal igual para todos los clones, o sea que tú la chopera la vas a tratar igual, hayas plantado Bopré o hayas plantado AF13, vamos a poner, y el AF13 puedes conseguir hacer 1,5 metros de madera a los 15 años y el Bopré te vas a quedar en medio metro cúbico de madera como mucho. Es decir, hay clones más productivos y otros menos. Yo entiendo que en relación la absorción va en consonancia con su capacidad productiva y hay clones mucho más productivos que otros. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que no hay más preguntas. En ese caso, agradeceros a Joaquín y a Carlos. Mira, llega una. Ah, ha llegado uno. No te corre peligro de eliminar diversidad. Diversidad, se supone que en ¿Se clones. refiere a biodiversidad? Si se refiere a biodiversidad, entiendo que no, al menos en nuestro proyecto que era un cultivo de trigo y ahora hay una preciosa chopera por donde corren los conejos, los ciervos, los corzos, algún jabalí despistado. No, normalmente las choperas son corredores naturales que sirven para que se refugie la fauna y a la vez nidifiquen ciertas aves. Y voy a tirarme un triple, porque los técnicos lo dirán mejor que yo, pero sospecho que hay mucha más biodiversidad en una chopera que en un cultivo de trigo. Eh, o sea que no creo que eso sea un peligro desde el punto de vista de la biodiversidad, sino todo lo contrario. Preguntan otra vez, se le ha cortado la comunicación. El precio de la tonelada de carbono, lo que has comentado de la variabilidad de Sí, plazos. voy a contestar la pregunta anterior de por qué se Ah, apostarán por las especies más productivas en el caso de generar un sumidero de carbono. Tú mismo, si te cuesta la implantación unos 3.000 euros la hectárea, de 3.500, 4.000 euros la hectárea, y el coste es el mismo de plantar un tipo de especie que captura 0,14 a uno de especie que se tiene que dar también, que capture uno y pico, pues tú mismo, si la finalidad es el sumido de carbono, el promotor siempre se tirará a por lo que más capture sobre lo que menos. ¿Qué pasa? Que ahí entra en el riesgo mucha gente que está plantando especies de alta capacidad de absorción en zonas que tienen que vivir y desarrollarse como mínimo durante 30 años. Y ahí está el riesgo. El problema que yo veo es que a este mundo del carbono
ha llegado mucha gente procedente de otros sectores que no tienen ni los conocimientos ni la ciencia suficiente como para poder determinar qué especies se tienen que plantar en qué lugares. Entonces, seguramente en los próximos años nos encontraremos con reforestaciones creadas totalmente secas o en estados deplorables porque se ha priorizado el plantar Picea abies o otro tipo de, o Pseudosuga menthiesi o Pinus radiata en sitios donde seguramente en los próximos 30 años no se van a dar. Y luego la del precio de la tonelada de carbono, hay un crisol de precios muy grande. Nosotros tenemos un marketplace en nuestra web con unos precios medios, pero si haces un estudio del mercado voluntario del carbono, te puedes encontrar desde gente que vende a partir de 3 euros la tonelada en sumideros de carbono procedentes de Bolivia, marketplaces internacionales, a gente de Estados Unidos que te los vende por $100 la tonelada. Es voluntario. Hay mucha variabilidad de precios. ¿Alguna pregunta más? Jesús, Bueno, pues si no es el caso de que haya más preguntas, agradeceros a Luis y a Luis Carlos y a Joaquín vuestra presencia hoy con nosotros y recordaros que este vídeo está siendo grabado, o sea, esta sesión está siendo grabada y luego se enviará a todos los que os habéis inscrito y se divulgará en redes sociales y en la página web del colegio. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. muchas gracias. Muchísimas Buen gracias día. a vosotros. Hasta luego.